El capitalismo no solamente explota a los trabajadores en la fábrica y en los talleres y barrios. Sus necesidades de desarrollo económico le obligan también a destruir a los pueblos. Así, las instituciones autónomas del pueblo vasco quedaron destruidas bajo los intereses de explotación del capitalismo de España y Francia, quedando hace más de 100 años dividida Euskal Herria por una frontera que marca los límites del dominio capitalista español o francés. El capitalismo vasco, en sus orígenes, no solo contribuyó a la explotación más brutal del trabajador en las minas y en las fábricas y su concentración en miserables barriadas obreras, sino también a la destrucción de su propio pueblo. La base de las guerras carlistas, más que la defensa de un rey, representante de los jaunchos reaccionarios, fue la autodefensa de un pueblo que se negaba a morir a manos de las necesidades que planteaba la revolución industrial. Una vez que la burguesía liberal bilbaína, triunfante, consigue destruir los fueros, unificar las leyes de comercio, suprimir las tierras comunales, comprar privadamente las tierras y minas, unificar el ejército e imponer una lengua que posibilitó los intercambios, se lanza a la tarea de la aniquilación definitiva del pueblo. Rabiosamente centralista, la gran burguesía vasca, industrial y financiera, despreció sistemáticamente, salvo contadas excepciones como los sota, la lengua del pueblo y sus costumbres. ¿Y qué nos legan a las generaciones actuales tras tantos años de implacable sistema? Han destrozado el paisaje, han expoliado las riquezas de la tierra, han contaminado los ríos, han convertido Euskal Herria en un solar vendible al mejor postor, queriendo reemplazar baserris por trenes de alta velocidad o puertos pesqueros por superpuertos, así hasta un largo etcétera. Pero no solamente intentan destruir Euskal Herria, sino también, unido a todo el capitalismo español, a los pueblos gallego, catalán y a los mismos pueblos castellano, extremeño, andaluz, aragonés, canario, se vieron obligados a emigrar en busca de trabajo que solamente iban a encontrar en las zonas de mayor desarrollo industrial. Y llegaron aquí despojados de todo y explotados por el capitalismo en gran medida de origen vasco. Se convirtieron así en involuntarios instrumentos de alienación y opresión cultural del pueblo. De mencionar son también la clase trabajadora inmigrada de los pueblos de Sudamérica y África, que comparten las mismas razones y causas que la migración interna. Surgieron enfrentamientos, radicalizaciones por una parte y otra, de una cultura oprimida y en vías de extinción, la euskaldun, y de unas gentes oprimidas por su procedencia, maquetos, sudacas, moros. ¿Qué mejor culminación de la obra del capitalismo que una mutua destrucción y una división de la clase obrera? ¿Qué mejor oportunidad para aprovechar en beneficio de una burguesía nacionalista vasca o de un fascismo nacionalista español estos enfrentamientos? Sin embargo, solo la solidaridad de clase forjada en la lucha común del puesto de trabajo puede volver las armas contra el enemigo común, el capital y su Estado opresor. La conciencia en el obrero emigrado de asumir la lucha de una Euskal Herria oprimida como una parte de la lucha por la liberación de su propio pueblo, de aquel pueblo que ha dejado destruido, perdido en Rumanía, Ecuador o Senegal. Un pueblo que debe ser rescatado entre las ruinas económicas, culturales y políticas que el centralismo capitalista opresor lo ha convertido. Y conciencia en el obrero vasco de que solo la solidaridad militante del obrero emigrado puede evitar la extinción del euskera y de la efectiva libertad de una patria vasca socialista. ¿Qué mejor símbolo que la de ese joven extremeño Chiqui muriendo con el canto de los gudaris vascos, entregando su vida por la libertad de una Euskal Herria socialista? O como la de aquel otro joven arrasatearra, Paquito Arriarán, luchando hasta la muerte y dando ejemplo internacionalista en la selva de Chalatenango con el FMLN, la guerrilla de El Salvador. Símbolos de los combates que durante estos largos años ha enfrentado a la clase trabajadora y a los estados, produciendo decenas de muertos, centenares de encarcelados,
torturados, exiliados, de miles de expulsados de las fábricas, de millones de horas de huelga en la lucha de un pueblo en contra de la opresión. Debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué a pesar de esta realidad el pueblo y nosotros mismos no nos damos cuenta de esta explotación? La respuesta es clara. La burguesía capitalista sí que tiene las cosas claras y son conscientes de su condición. Utilizan una serie de artimañas y engaños para que no nos demos cuenta de lo que nos hacen. Por una parte, dividen al pueblo y a los trabajadores. Crean falsas divisiones y oposiciones entre oficinistas y obreros, entre los del campo y los de ciudad, entre jóvenes y adultos. Durante todos estos años de neoliberalismo se han dedicado a desposeer a nuestro pueblo de su lengua, su cultura, sus formas de expresión, de organización, etc. Nos han impuesto una realidad española. Nos han bombardeado con ideas como democracia, Estado de Derecho, etc. Han querido reducir a Euskal Herria a un mero accidente folclórico dentro de la variedad y pluralidad de las tierras de España. Además, nos imponen sus maneras de pensar burguesas y liberales. Nos meten sus ideas para que bailemos al compás de su orquesta. Casi siempre pensamos como los poderosos. Ellos manejan el sistema de educación. También nos amansan y a veces distraen, paradójicamente, con continuas falsas y alarmantes noticias en la radio, los periódicos, las revistas y la televisión que rara vez alcanzan las expectativas creadas, ciclogénesis explosivas, alertas naranjas. Ejemplo claro de cómo no quieren que nos enteremos de la realidad. Es su inversión e interés en acontecimientos que desvíen masivamente la atención de la gente, como puede ser el fútbol, entre otros deportes, y la industria del entretenimiento cinematográfico, el circo del que hablaban los romanos. También nos engañan diciendo que para conseguir la felicidad, el ser humano no tiene por qué meterse en problemas. Tiene que ser tranquilo y trabajador, individualista y debe aceptar la sociedad tal como está. Por eso nos dicen que no tiene importancia que unos pocos sean dueños de todo y que nosotros les vendamos la fuerza de trabajo. Nos hacen creer que las cosas siempre han sido así y siempre serán así. Que la crisis, la falta de trabajo, las bajas pensiones, la pobreza, es pura mala suerte de la que nadie tiene la culpa. Nos dicen, unos nacen ricos, otros pobres. Esa es la ley de la vida. Incluso se aprovechan de una religión que en lugar de estar al servicio del pueblo y de los más pobres y animar sus luchas, es reaccionaria y actúa al servicio de los poderosos. Actualmente, la Iglesia oficial adopta una fachada democrática, pero en realidad el papel que está jugando es el de situarse en tierra de nadie, procurando conciliar dos extremos de por sí irreconciliables, explotados y explotadores, cuando